Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. Lo primero, felicitaros las fiestas. Esperamos que Papá Noel os haya traído muchísimos regalos y que hayáis disfrutado muchísimo en familia. Y nada, vamos a continuar con el último bloque que nos queda por ver, el bloque interactivo del baremo SIC, y acabamos con todo este bloque de contenidos teóricos en el que hemos estado explicando en qué consiste la metodología SIC, en qué consiste la metodología de adaptación o modificación SIC. Hemos también hablado un poquito sobre la diferencia entre adaptación y modificación, que podríamos considerar cada uno de estos dos conceptos, qué es mejor, qué es peor, etcétera. Y en fin, dicho esto, vamos a ponerle entonces punto y final a todo este contenido teórico, como ya hemos dicho, y pasaremos a analizar el bloque interactivo. En primer lugar, la interacción, qué importancia, qué impacto puede llegar a tener con un niño, con una niña con TEA, con una persona con TEA. La interacción es lo que siempre buscamos en cualquier proceso educativo pedagógico o en cualquier proceso de socialización. Buscamos que la otra persona, la persona con la que estamos intercediendo, tenga algún tipo de respuesta, es decir, interactúe de un modo activo. Esto es importante, se puede interactuar de un modo pasivo, pero buscamos una interacción activa, es decir, despertar el interés de alguna manera y que esto tenga una reacción que propicie que continuemos con nuestra intervención o con pues el proceso comunicativo en sí mismo. No tiene por qué ser una interacción como tal, sino simplemente pues una charla o contar un cuento o lo que sea. Lo que buscamos es que haya una respuesta activa, y para ello pues tenemos que tener en cuenta una serie de herramientas o una serie de parámetros que son los que vamos a ver a continuación. Evidentemente, y como siempre decimos, esto es una guía, cada persona reacciona de un modo distinto. Lo más importante y lo fundamental para realizar cualquier tipo de intervención o para llamar la atención de cualquier persona, sobre todo si tiene algún tipo de variación cognitiva específica, es conocer a esa persona, entender cuáles son sus intereses, porque si a esa persona le interesan los submarinos, por decir algo, y nosotros le estamos hablando de pájaros, pues igual, por muy bien que se lo pintemos, no conseguimos esta interacción. Entonces, siempre, si partimos de su interés, vamos a lograr un mayor impacto. Y nada más, vamos entonces con lo que nos queda del baremo, vamos a verlo rapidísimo, y para finalizar el vídeo vamos a comentaros un par de cositas, tanto Nazaret como yo. Así que vamos allá. Y ya estamos de vuelta en el bloque interactivo. 6 puntos básicos que componen este bloque interactivo, todos ellos buscan lo mismo desde diferentes ángulos, que es al final fomentar la interacción. El bloque se llama bloque interactivo, ¿no? Entonces, punto número uno, los personajes son fácilmente reconocibles. Aquí de lo que hablamos es del realismo, realismo de las historias y por tanto realismo de los personajes. ¿Por qué? Esto evidentemente es escalable en todos los niveles, pero vamos a partir de la siguiente idea. En una fábula los protagonistas o las protagonistas son animales humanizados. Una persona con TEA, con su cierta inflexibilidad, puede reconocer esta historia como algo ajeno. Esto no quiere decir que no le vaya a gustar la historia, sino que igual los aprendizajes que queremos transmitir con esta historia no los adquiere de igual modo porque no se ve reflejado en estos personajes. Entonces es mejor, y bueno, a mí aquí sí que me gustaría añadir que también depende de la persona, pero en líneas generales es mejor que estos personajes y que toda la estructura compositiva de la obra sea lo más realista posible para que sea lo más cercana posible a la realidad del individuo que está leyendo esta obra o que está interactuando con esta obra. Entonces, personajes fácilmente reconocibles, eso, protagonista o fácilmente reconocible, y cuanto más cercano a un realismo, muchísimo mejor, tanto en la situación como, digamos, en la composición del personaje. Siguiente punto. Los personajes sirven como puente entre lo cotidiano y el mundo fantástico del relato. Lo que hablábamos anteriormente, cuanto más realista, muchísimo mejor. Lo cotidiano, lo que le sucede al individuo en su día a día. El mundo fantástico del relato, el mundo que hemos construido para que la historia funcione. Si en el relato
el protagonista va al súper, va a la compra. Esto es una acción que en lo cotidiano, en el mundo cotidiano del individuo que está leyendo la obra, también sucede, con lo que es más favorable que se den situaciones en el mundo fantástico del relato muy similares y que establezcan un puente entre lo que le sucede al individuo en su día a día y lo que sucede en el mundo fantástico. Sobre todo si queremos eso, transmitir ciertos conocimientos y ciertos aprendizajes. El tono del texto es realista, evita construcciones narrativas como fábulas o fantasías. Lo comentamos ya en el primer punto. Cuanto más realista, muchísimo mejor. Interacción con el propio libro a través de una multimodalidad sensitiva, estimulación. De esto hablaremos más adelante en vídeos posteriores, pero la estimulación sensitiva es fundamental. Y cuando hablamos de estimulación sensitiva nos referimos a absolutamente todos los sentidos. Los sonidos suelen ser algo que les produce cierto rechazo, sobre todo si son estridentes y son repentinos a las personas con TEA. El tacto también, por eso también suelen generar rechazo hacia ciertos alimentos, porque les tiene un tacto extraño, el sabor lo mismo. Entonces, si con este material ayudamos a introducir nuevos elementos, tanto auditivos como de texturas, como de sabores, aunque es complicado y un poco una guarrada, no se me ocurre una manera en la que introducir sabores a través de un libro que sea higiénico, pero bueno, si se pudiese y pudiésemos ir introduciendo todos estos elementos y conseguir que el niño o la niña fuese interactuando con ellos y poco a poco fuésemos acostumbrando a esa persona a que hay una enorme diversidad, tanto de sonidos como de texturas, como de, en fin, de todo lo que tenga que ver con con las sensaciones, con los sentidos, muchísimo mejor. Siguiente punto. El soporte que recoge el material literario invita a la interacción. Es un poco ambiguo, pero tiene su sentido. Un libro de texto a nadie le ha invitado a la interacción jamás. No es un libro que te invite a que lo abras, a que lo leas, a que lo ojees, porque el formato es pesado, es grueso, no tiene, digamos, no promueve una interacción, no tiene movibles, no tiene una serie de elementos que pueden resultar el libro atractivo, ni siquiera unas ilustraciones que te puedan llamar la atención. Entonces, cuando nosotros construimos un material que lo que pretendemos es que la persona juegue con él, que le llame la atención, que quiera pasarse un buen rato ojeándolo y mirándolo, tenemos que tener en cuenta que debemos añadir elementos que resulten llamativos de por sí y que funcionen sin la necesidad de que lo acompañe una buena narrativa. La buena narrativa es importante, ya lo hemos visto en puntos anteriores, pero de entrada tenemos que intentar que el propio material en sí funcione sin esa narrativa, que ya enganche. Y el último punto, el material literario presenta un ritmo lineal positivo y absoluto. De todos los puntos que hemos valorado y que hemos visto en todo el baremo, este es el más escalable de todos. No vamos a tratar este punto del mismo modo en una etapa infantil que en una educación secundaria. Está pensado sobre todo, tal y como está aquí redactado, para una etapa de infantil. ¿Por qué? Porque en infantil es importante, sobre todo debido a condiciones como la inflexibilidad, la ansiedad que puede generar la incertidumbre en el individuo o las habilidades comunicativas reducidas que suelen presentar las personas con TEA. Es importante que siga estos 3 puntos. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a que el ritmo sea lineal, porque al final es un ritmo al que se va a acostumbrar el individuo. Las cosas suceden secuencialmente de tal modo que puede llegar a parecer incluso que estamos realizando una actividad cualquiera como las que esta persona, este niño o esta niña está acostumbrada a hacer en el aula, con lo que el ritmo le va a resultar, aunque sea más rápido o más lento, le va a resultar familiar. Positivo, es decir, oraciones en positivo, en afirmativo, evitando complejidades en la construcción sintáctica de las oraciones, evitando pasivas reflejas, evitando jugar con pasados o con futuros. Cuanto más anclados al presente y a lo positivo, a afirmaciones, estén las oraciones desde un punto de vista narrativo, muchísimo mejor.
y al final absoluto simplemente lo que se refiere es que tenga un principio y que tenga un final, es decir, que sea una historia redonda. ¿Por qué? Bueno, también un poco en concordancia con la inflexibilidad y con la incertidumbre, y que estas dos cuestiones le pueden generar ansiedad. Y no solo eso, sino que podemos considerar que al dejar un final abierto podemos alimentar la imaginación o podemos alimentar la interacción de otro modo, lo que sea, y esto sí que es así en otros momentos evolutivos del desarrollo humano, pues, en etapas más avanzadas, pero en estas primeras etapas lo que directamente puede provocar es, primero, que no lo entiendan, segundo, que pierdan absolutamente todo el interés, o tercero, que al no gustarle la historia porque no entienden ese final, ¿no? Esto va un poco en concordancia con lo anterior, que al no entender el final no les guste la historia y por tanto no quieran continuar trabajando con ella o no la quieran ver por placer o lo que sea. O sea, lo que podemos ganar no merece la pena en comparación a lo que podemos perder. Hola, y para acabar este vídeo, deciros que aunque vamos a seguir subiendo vídeos al canal de YouTube, sí que lo haremos con menos frecuencia e intentaremos ir subiendo contenido de forma más diaria, más frecuente en otras plataformas. Así que nada, seguidnos en esas otras plataformas y por aquí pues nos seguiremos viendo con un poquito menos de frecuencia, pero aquí estaremos. Os dejaremos en la descripción enlaces a estas plataformas. De momento no tenemos TikTok. Nuestra idea es empezar a subir vídeos a TikTok. No tenemos ni idea de TikTok, bueno, ni de editar, como habréis podido comprobar. Nosotros lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, pero bueno, sí que creemos que tras analizar las métricas y el impacto que tenemos, en Instagram llegamos muchísimo más lejos, las visualizaciones son muchísimo más activas. Y bueno, lo que decía Nazaret, el contenido que nos permite la plataforma de YouTube de 10-15 minutos que hacemos algunos vídeos, sobre todo yo, no tienen la repercusión y la aceptación que tienen pues vídeos un poquito más cortos y que a lo mejor sí que en la descripción nos podemos extender un poquito más. Así que nada, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. A YouTube subiremos quizás recopilatorios, o no tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer, pero ese es el resumen. Y nada más, muchas gracias por vernos, nos seguiremos viendo por aquí y en las otras plataformas. Chao, chao.